Continuando con el sistema endocrino correspondiente a Fisiología Veterinaria 2, vamos a ver el primer eje, que es la adaptación a los cambios. En este eje, el hipotálamo secreta la hormona CRH u hormona liberadora de la ACTH. Esta actúa sobre la hipófisis anterior para que, a su vez, esta glándula secrete la ACTH, que es la adrenocorticotropa o estimulante de las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales, a su vez, van a secretar hormonas que son del tipo corticoides, y debemos saber que tanto la corteza como la médula adrenal producen hormonas. En la corteza se producen los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los corticoides sexuales. La médula, a su vez, secreta la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina o norepinefrina. La adenohipófisis produce la hormona adrenocorticotropa o ACTH, con una cierta ritmicidad a lo largo del día, alcanzando los niveles más altos por la mañana y los más bajos por la tarde. Esta producción depende de múltiples factores: nivel de cortisol en sangre, liberación del factor CRH o CRF, que libera la ACTH, factor que activa la hipoglucemia, el dolor, la ansiedad, el estrés y otros factores. En esta gráfica podemos apreciar al hipotálamo secretando la CRH, que va a actuar sobre la hipófisis, a su vez produciendo la ACTH, que va a actuar sobre las glándulas adrenales. Las adrenales están ubicadas en el polo superior del riñón en el caso de los humanos. En los animales están en posiciones un tanto diferentes. Las glándulas adrenales están formadas, como dijimos antes, por corteza y médula, y ambas zonas están constituidas por tejidos endocrinos distintos y de origen embrionario también distinto. Aquí podemos apreciar no solamente la ubicación de las adrenales, sino también de la propia glándula con su porción medular y su porción cortical. Corteza adrenal. La corteza adrenal secreta tres tipos de hormonas: los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los corticoides sexuales. Los glucocorticoides regulan el nivel de glucosa en sangre, es decir, regulan la glicemia a través de la hormona llamada cortisol. Los mineralocorticoides, por su parte, regulan el nivel de electrolito a través de la hormona aldosterona. El tercer tipo de hormona son los corticoides sexuales, que son las hormonas precursoras que se convierten en estrógeno en los ovarios y en andrógeno en los testículos. Empezamos hablando de los glucocorticoides. Hablamos del cortisol. El cortisol regula el nivel de glucosa en sangre a través de esta hormona, la cual aumenta la gluconeogénesis, reduce la utilización de la glucosa por tejidos periféricos y la utilización de ácidos grasos del tejido adiposo, permitiendo la acción de otras hormonas lipolíticas como la adrenalina y la hormona del crecimiento. Los glucocorticoides estimulan la formación de glucosa en el hígado, o sea, la gluconeogénesis y la glucogenólisis, la degradación de proteínas en los tejidos, sobre todo en el músculo. También son fuente de energía en caso de emergencia. Estimula la eritropoyesis, puede provocar policitemia. Facilitan la liberación de ácidos grasos a la sangre para que puedan ser usados por los tejidos como fuente de energía alternativa. También ejercen acciones antiinflamatorias. Los glucocorticoides reducen la respuesta del sistema inmune. Esta propiedad es utilizada por los médicos en el caso de los trasplantes de órganos para evitar el rechazo y también en el tratamiento de las alergias. Inhiben el almacenamiento de glucosa y aumenta la producción de glucagón en el páncreas para elevar el nivel de glucosa en sangre, es decir, de reservas energéticas listas para ser utilizadas. Los glucocorticoides, como el cortisol, es producida en la corteza, se libera como respuesta al estrés y al bajo nivel sanguíneo de glucocorticoides, ayuda al cuerpo a responder al estrés, ayuda a obtener un impulso de energía extra,
o sea, una energía para emergencia, actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono al mismo tiempo que actúa sobre las proteínas, el metabolismo de las proteínas y las grasas. Actúa en la maduración de los leucocitos de la sangre, inhibe la respuesta inmunitaria, aumenta el azúcar en sangre, regula la presión sanguínea, controla el ciclo de sueño y vigilia, entre muchas otras. Las hormonas mineralocorticoides secretadas también por la corteza adrenal regulan el nivel de electrolitos a través de la aldosterona, aumenta la concentración de sodio, cloruros y bicarbonato, que provoca una mayor reabsorción de agua en los túbulos renales, provocando sed o polidipsia. Estimula el transporte de potasio extracelular a la célula. Si el potasio desciende a la mitad, se produce una debilidad muscular. La disminución también de hidrógeno extracelular provoca alcalosis metabólica. La aldosterona, que es producida en la corteza, actúa sobre el metabolismo salino y mineral, es decir, en la recuperación de sodio, cloro, agua, excreción de potasio para mantener la presión sanguínea. La secreción de aldosterona depende de los niveles de sodio en sangre y también de la hormona angiotensina 2, que se libera al plasma sanguíneo en caso de necesidad. Ayuda a regular el pH de la sangre al controlar los electrolitos sanguíneos. Corticoides sexuales. Los corticoides sexuales, como los andrógenos y los estrógenos, los andrógenos son de acción débil y actúan sobre la libido. Los esteroides androgénicos son producidos en la zona reticular de la corteza adrenal. Son hormonas precursoras que se convierten en estrógenos en los ovarios y en andrógenos en los testículos. Ejercen una acción androgénica y anabólica, pero con efectos mínimos. Afectan el desarrollo sexual y la libido. Aquí tenemos un resumen de la función de la glándula adrenal. Observamos la glándula adrenal con la corteza y la médula. La corteza, como dijimos antes, producen 3 tipos de hormonas. Los glucocorticoides, que el representante es el cortisol, los mineralocorticoides, que el representante es la aldosterona, y los corticoides sexuales, que la representación está dada por los andrógenos. Los glucocorticoides elevan la glucemia, la aldosterona provoca la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en el riñón, y los andrógenos son masculinizantes y estimulan la libido. La médula, por su parte, produce adrenalina o noradrenalina y noradrenalina y preparan al organismo para situaciones de estrés. Médula adrenal. Aquí podemos observar la médula adrenal. La médula adrenal produce 2 hormonas, 2 tipos de hormonas. La adrenalina, llamada también epinefrina, estimula el corazón y pulmones, eleva los niveles de glucosa, frena el movimiento intestinal, consolida la memoria a largo plazo. La noradrenalina, que también se la conoce con el nombre de norepinefrina, eleva y mantiene la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, el tono muscular. Mantiene la respuesta de lucha o huida, el estado de ánimo y energético, y está vinculada al estrés, la agresividad y otros. Siguiendo con el eje de adaptación, tenemos el páncreas. El páncreas es una glándula mixta ubicada en la cavidad abdominal en posición retroperitoneal. Mantiene el balance homeostático de la glucosa a través de las hormonas insulina y glucagón. Aquí podemos apreciar la posición del páncreas, que está en la primera porción del intestino delgado, o sea, del duodeno, muy cerca del hígado. La función endocrina del páncreas se realiza en los islotes de Langerhans. El islote está formado por 3 tipos de células: células alfa, beta y delta. Las células alfa están entre 15 a 20% dentro del islote, producen glucagón. Las células beta están entre 60 a 80% y producen insulina. Y las células delta solamente son entre 5 a 10% del islote y producen somatostatina y un polipéptido pancreático. Aquí podemos observar el islote y con las diferentes células, la célula alfa, la célula beta y la célula delta. Aquí observamos la posición, pues, del páncreas y un
ácido pancreático. Tenemos que las células alfa, como ya hemos mencionado, pues secretan glucagón, las células beta, que secretan insulina, y las células delta, que secretan somatostatina principalmente. Las hormonas del páncreas, como la insulina y el glucagón, la insulina actúa como una llave de paso que permite que la glucosa entre en la célula. El glucagón aumenta de manera transitoria los niveles de azúcar en sangre. La insulina es secretada por las células beta del páncreas, actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y por consiguiente sobre las proteínas y las grasas, es decir, que regula el nivel de glucosa en sangre, favorece la formación de proteínas y el almacenamiento de grasa a nivel muscular, actúa como una llave de paso que permite que la glucosa entre en la célula, estimula la conversión de glucosa en glucógeno, especialmente en los hepatocitos y también en los miocitos o células musculares. El glucagón aumenta de manera transitoria los niveles de azúcar en sangre mediante la liberación de glucosa procedente del glucógeno almacenado en los hepatocitos del hígado principalmente y también en las células musculares, por acción de la enzima glucógeno fosforilasa, la cual hidroliza el glucógeno almacenado. Aquí tenemos el resumen del páncreas, observamos la glándula y un islote de Langerhans. Tenemos que en el islote tenemos células beta, células alfa y células delta. Las células beta son hipoglucemiantes y son anabólicas, producen insulina. Las células alfa producen glucagón y son hiperglucemiantes, en tanto que la somatostatina producida por la célula delta regula la motilidad gástrica y la secreción endocrina intestinal. El polipéptido pancreático, por su parte, regula los procesos digestivos. Gracias por su atención.